de las nuestras andances entre César Maniego, el guitarrista, y yo, en el invierno del año 86. También trabajaba en la radio, en una emisora avilesina, y una compañía discográfica de Euskadi. Conociéramos nunha berriguna y entamaron a mandarme a la radio pues todas las referencias que sacaban, ¿no? A Chainak, a Cortatu, a Potato, a la Polla Records, a un montón de Baldín Badá, un montón de gente que la verdad es que cada disco que llegaba gustábamos más, ¿no? De connotación ideológica que tenían también, y la cuestión lingüística, ¿no? Pensamos, si es posible hacer punk rock en euskera, ¿cómo non va a ser posible hacerlo en asturiano, ¿no? Y entonces en esas conversaciones que teníamos pelos chigres o pegando cartelos o, pues bueno, en los 1000 actos nos que andábamos metidos también, aí foi onde nació Dixebra. Lo que pasa que, bueno, hasta el 6 de xenero del 87 non pudimos lograr que se axuntaren otros rapazos con nos nesa idea. Pues en Dixebra, de casualidad pura, yo llamóme Maniego, el guitarrista y compositor del principio de Dixebra y tal. Yo estaba en un grupo que se llamaba Landrán, un grupo folk, y no había tocado el bajo en mi puta vida, lo había dejado Nacho, el bajista de antes y tal, y justo para grabar el primer disco llamaronme a mí. Entonces, con una guitarrilla española, iba yo con Maniego por ahí, iba enseñándome las canciones y tal, y yo dándole un poquitín, y poco a poco, pues nada, fuimos preparando los temas, que eran 5 temas que había que grabar para ese primer disco. Y luego ya metidos a tocar y tal. Yo conocía los ya de antes, de estar en Balandrán, en el rollo folk y tal, así nacionaliego y tal. Sobre todo con Xuni y con Maniego, que era con los que más amistad tenía. Y nada, pa'lante. El primer gaitero que debió tocar con Dixebra fue aquel que grabó con la Polla Records el tema de No Somos Nada, pero debió durar bien poco. Rubén, ex de Balandrán, y me parece que ningún gaitero más, hasta que ya por la mi amistad con Xune y el Maniego, pues decidieron llamarme a mí en todos los discos estuve ya. Aquel primero grabado ahí en la Feria Muestres, en el estudio Seolo. Non sedran ya callanos, nin faches ultrasur, les fiestes afadianos, van cuidando gafas piamos de les 1000 agresiones. Yo ya tengo brincado viendo a Dixebra, pues, qué sé yo, igual con 16 o 17 años, acuérdome de tocar en el concurso de rock de Miranda, ni siquiera el Banfe tocaba con ellos. Estamos hablando del año 88, por ahí. Y concursaba Dixebra, que no sé si ganaron o quedaron los segundos, no me acuerdo muy bien. Nosotros quedamos los últimos, bueno, acabaron tirándonos panollas y todo, llamámonos Cañilga. Y ahí la gente, bueno, tocábamos, éramos muy malos, subimos borrachos, bueno, al final, ya te digo, tuvieron tirándonos panollas y todo. Hubo un año que los topabas en todas partes, ibas para el Sella, a las Piraguas, a pasarlo bien y tal, ahí estaban Dixebra, ibas para otro lado, ahí estaban ellos. O sea que yo de los mozos que brincaban, que bailaban un poco abajo, yo ya era uno de esos ya de donde va mucho tiempo. Poder popular, Merucu justiciero, Merucu justiciero, poder popular, Merucu justiciero, vengación, Merucu justiciero, poder popular, Merucu justiciero, a la nación, Merucu justiciero, poder popular, Merucu justiciero, vengación. Dixebra, ni me acuerdo ya. Hombre, Dixebra, el primero que conocí fue a Freddy, que era el primer batería, que era el hermano de Irra, el segundo batería. Yo creo que el primer concierto que vi de Dixebra fue en un bar de Las Vegas, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que duró muy poco abierto, por supuesto, porque no les debió hacer mucha gracia a los vecinos. Y nada, de toda la vida, luego compartimos locales de ensayo. Aquella Maniego y yo estábamos militábamos en el Examen Nacionalistas Tour. La verdad es que teníamos cierta incidencia a nivel de CAI, ¿no? Movíamos mucho, traíamos mucho en la CAI, y éramos todos muy mozos, muy mozos, muy mozos. El nacionalismo asturiano estaba conformado por gente de edad más bien nueva,
yo creo que agora a xente que se pueda meter nesta historia ya tiene polo menos cierta infraestructura e cierta base, non? Pero daquella non había absolutamente nada. Si queríais que hubiera grupos, teníais que facelos. Si queríais que hubiera conciertos, teníais que montalos. Si queríais que hubiera non sei que, teníais que facelo tú mesmo, non? Agora polo menos ya hai pues, cierta infraestructura, cierta organización e ese tipo de cosas, pues, y, bueno, ya tan solventaes, non? Entón, bueno, foi les condiciones nes que Ignacio dixera. Estos tiempos que corren de normalización, no sabemos qué modelo emplear como patrón. Si el capital, la academia de ellos nunca va, no, la tiene se ocurrirá la solución, tiene se por presidente. Estudies pensante a pautos en la cuestión. Respetemos toles fales, foi la sensata opinión. Non hai que deixar que mueran espollada y filandón. Pero vaya mate imbécil, seguirá sirviendo al español, tiene mesa por presidente. Pues hubo de todo, ¿no? Porque en 20 años que llevamos de grupo ya, cada uno aportó lo suyo y tal, ¿no? Cada vez que entraba alguien, pues en vez de ir para atrás, el grupo iba para adelante. Fuimos así a empujones, aprovechándonos de la gente que entraba y tal, ¿no? Y aportaba sus rollos y tal. Pues todos, desde Freddy y tal, Asier, Pamfle y tal, bueno, la de Dios. Por Diseura pasó la de Dios de gente. Simplemente por tener sección de vientos ya tienes que no hacer otro tipo de música, pero hay temas y rollos que se aprovechan mucho más y ya te llevan a hacer ese tipo de música y tal, ¿no? La primera vez que tocamos con ellos fue cuando se hizo el 10º aniversario, en el que fue el 97. Sí, que además se hizo aquí en Corbera. Era la primera vez, pero ya habíamos grabado, yo creo que algún temilla en algún disco con ellos. Y nada, luego a partir ya de Glay un País ya empezamos a tocar en directo siempre y bueno, hasta hoy. El año pasado tocó con nosotros Mario Fuello y tal, que esperemos que se anime y tal. Y claro, y otro tío que claro, te da un mogollón de rollos para trabajar, ¿no? Que sería diferente si él no estuviera. Todo el mundo que entró en el grupo siempre se implicó al 100% y tal, y dejó otros rollos que tenía y tal por tirar para adelante por el grupo, con más fuerza a lo mejor de los que ya llevamos más tiempo, que a veces cada vez que lo deja alguien y un trabajo de la hostia y tal, y para que te lo piensas y tal, no sé si merece la pena seguir y tal, pero bueno, todo el mundo que entra va con ganas ahí de dar y te las transmite. La última incorporación es Jorgín, ahí el batería de Chuarca y tal, que sustituyó a Irra, y entró Jorgín ahí, que lleva un machaca. Entré por mediación de Irra. Cuando Irra le salió la gira con El Sueño Morfeo, pues me llamaron Irra y Sergio, y hasta aquí. De momento ya llevo casi 2 años y muy contento con esta gente. El grupo ya le conocía ya de toda la vida. Como batería es un grupo un mogollón de entretenido de tocar, porque lleva un mogollón de estilos, desde el rock más duro hasta el punk, reggae, ska. Para la batería es muy entretenido. Tuve un montón de grupos y ambiente como en Disiebra no me lo encontré en ninguna. Lo que más me chocó en Disiebra fue la cantidad de gente que asiste a los conciertos. Mañana fría, soledad, la casa vacía. Ella entra mal día, el relevo ya debió entrar. No hay que pensar, piensa, mientras guarda la su ropa. Ella va a su y yo aquí, estar sola. Cuando vuelva esnalaré. Mientras tanto, la espera y amarga. Cuando vuelva esnalaré. Otro día más que te gano. ¡A la montaña!
ensayamos bueno, en casa de Javi, el bajista, en Viesques, ahora en un marco ahí brutal porque nada, tenemos 2 montañas allí, vamos, increíbles. Y bueno, nada, los ensayos, bueno, nosotros somos muy de trabajar todo la música, todo en ensayo, ¿no? O sea, cada uno llega con a lo mejor una idea, ¿no? Y lo que hacemos es, nada, ponerlas en tocar y escuchar y elegir y va a cambiar. O sea, lo trabajamos todo mucho en el ensayo, la verdad que es como casi, vamos, de donde salen todos los temas. Los discos salieron todos de lo que es ensayo puro y duro. Cada uno aporta lo suyo y trabajándolo y viendo y probando y cambiando y dándole la vuelta y entonces vamos así sacando los temas adelante. Lo que tenemos nosotros ya que siempre trabajamos un poco como grupo, no hay nadie que se imponga y tal, y hay muchas cosas que quedan aparcadas porque no valen o por tal, y bueno, a base de broncas y de malas hostias, al final se selecciona lo que nos gusta a todos y tal. Son muchos ensayos porque, bueno, todos somos trabajadores aparte de dedicarnos a la música en los ratos libres. Entonces compaginarlo todo y a veces un poco difícil. Ensayamos pocos días y solemos aprovechar el tiempo de ensayo, eso sí. A esa velocidad va guay. Sí, ahí va guay ahora. Estaba viendo yo los coros que mola más no decir el num, es eso, el num. ¡Llores! ¿No queréis hacer la última? El último. Pensé que decías el último y luego otra vez. Joder, fallé una gochada, ahí. No, lo que te va haciendo. Eso, y luego vuelves a... Yo creyendo que ya era yenda. Gochada, hago gochada. A ver si la puedo gochar más todavía. Uno, O sea, estribillo. ¿estribillo punto o estribillo? No, el A no lo puedo acabar, porque no queda conclusivo eso, no parece que acabemos. Los ensayos, la verdad, allí que solemos ser, bueno, más o menos constantes los ensayos, más o menos. Hay raches y temporadas, pero bueno, yo creo que ese vínculo siempre lo caltuvimos, ¿no? Y después la manera de trabajar, pues, bueno, de aquí trae una idea musical, de aquí trae una idea de una letra, y a poco, pues, otros vamos aportando cosas, y yo creo que hay un trabajo muy colectivo, siempre recíbese bien cualquier tipo de aportación o de crítica mismamente, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo que nos caltuvo vivos y como grupo y tal también fue un poco que nos ajuntamos unas personas que, bueno, no somos muy mal tomáis, más o menos llevámonos bien, aceptamos la crítica y somos todos bastante coñones, con lo cual yo creo que se sobrelleven bien pues estos 20 años, ¿no? Porque además metidos en un local de ensayo entre 4 paredes un día a mitad de semana del mes de Aviento con una xarazada que está cayendo fuera, como no te lleves bien, pues eso no paga la pena, ¿no? No, la parte de que va Es una crítica constructiva. Lo del principio bien, o sea, lo que llega con Fernando bien, pero el estribillo es algo más rítmico, más papero, lo que sea. Papero, papá. Un riff, ¿entiendes? No el ping pong, si queda pastel, tío, pastel Sí, ya era una de las que tenía yo. Lo viste así, ¿no? Bueno, pues bien. Vienen retumbando tambores de guerra,
era que llamaría a la caballería porque traigo buena y el sabor para oír. ¿Quién lo llamaría? Trabajamos sobre bases que suele traer Primi, Javi, depende, de ahí trabajamos todos un poco en conjunto, siempre suele traer alguno una idea y a partir de ahí empezamos ya a darle forma, etc. Y el círculo, el racismo, la barricada, por eso. Hombre, pero como has quedado así, hay que hacer el doble, tío, eso es una cosa que queda fatal. El estribillo el doble. El último el doble, si no queda fatal. Vale. Ya, pues la última vez, venga. Que quiera llegar. Talandén, frío como cobre, igual que les monedes que me falten. Si les tuviera, sé que no marchaba, la tierra no me importa, importa deixalas que pa La Habana, Cedra pa Madrid, como el vuelo, sigo el camino. Cualquier lugar donde tenerte verás, si no lle pa La Habana, Cedra pa Madrid. Por Lorient fuimos 2 o 3 años, tocamos en Bélgica y luego por lo que llevo el estado y todo, pues Cantabria, Galicia, Euskadi, Cataluña, Mallorca. Siempre suelen ser más de conducir, pues eso, Javi o Fernando tal, ¿no? Yo siempre soy un poco más escaqueado, la verdad que no me, no me gusta mucho ir tan pendiente de la carretera. Marcha ya el negro autobús, triando los caminos de un tiempo, ahora es caetiu, donde tuve una vida, donde tuve el mío sitio. Marchar y no volver, o volver como una sombra, como mala conciencia, como puerca vergoña. Marchar y no volver, o volver como un extraño. Marchar y no volver, o volver como un extraño. Marchar y no volver, o volver como un extraño. Marchar y no volver, o volver como un extraño. A mí lo primero que me llama la atención al ir a Cantabria es lo bien organizado que tienen todos los conciertos y todas las movidas que organizan allí. Enseguida tienen patrocinadores, está todo organizado a la última, bien atendido, va todo a la hora y bueno, aparte de eso, en lo musical prestonos porque coincidimos con el grupo argentino el Festival de A3 Dis y el día que tuvimos nosotros pues sí que nos prestó. Allí alargóse la folicia hasta altas horas de la mañana. La gente que estaba metida así un poco en el rock, digamos un rock un poco alternativo, ¿no? Que ya son 20 años ahí grabando discos y tocando, que a base de tocar muchas veces es la mejor manera, ¿no? De llegar a la gente y
la gente se lo empieza a intercambiar y vamos, se acaba llegando a sitios que ni te lo imaginas, ¿no? O sea, me acuerdo todavía hace poco de un chaval de Hungría y tal, que en un concierto, de repente nos dijo, oye, que yo os conozco, ¿qué tal? Y nada, vamos, que yo creo que poco a poco se va haciendo. Préstanos abondo estar un año más aquí en Cantabria, un país hermano. Y comentamos que voy a hablar en asturiano porque estamos casi que como en casa y además el cántabro y el asturiano son dos lingües hermanes, por lo tanto vais a entenderme. Turismo verde, llévate una montaña, turismo verde, turismo verde, turismo verde, hay verde hasta Naturalia, 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 Naturalia. No firma. Porque ahora están es Francia-Portugal el siguiente. Sí, no hace lo mismo, pero el proyecto no se lo gana. Yo soy de Burgos, yo soy asturiano. Pero que me han dado para que os diera que hay una asociación allí y tal. ¿Dónde? ¿En Burgos? En Burgos, sí. Vale. Si vais a Burgos, a la abuela, hay que ir. ¿Dónde está el batería? Aquí soy yo. Un 10, ¿eh? Tú que eres batera también. Sofriendo la marginación y el proceso de aculturación. Un simbolismo a falla hizo, asemellámonos basta en opresión. Escaparemos los nuestros regaños, o fallaremos la solución. Certecedremos con todos los pueblos que al final topen el ser de Sotris que el armao. Despertáis, da reúne la Habana, recuperáis la vuestra fe atlántica, amburiáis les banderes de la agresión y bailan marcha de la liberación. ¡Ay, ay, ay! El caso nuestro, pues, hombre, hay xente en el grupo que vive de la música, pero no de Disebra, que viven de lo que es, bueno, de lo poco que se saca con el grupo y también pues dando clases o tocando en una banda, no sé qué. Bueno, yo soy profesor y otro que trabaja en un banco, otro trabaja en el registro y bueno, cada uno tiene una forma de ganarse la vida. Yo creo que intentamos contar un poco qué es lo que pasa aquí en Asturias, tanto a nivel político, social, como laboral. La música asturiana brilla por su esencia en Oviedo. Se suele guiar por lo que está de moda y por quedar bien a corto plazo con el pueblo, que puede ser una opción, pero otra opción es apostar por la cultura. Evidentemente nosotros somos músicos, pero más, ya te digo, nosotros para esto es un hobby remunerado. Estamos aquí pues para pasarlo bien y para aprovechar pues este cauce que lleva la música para llegar a la xente mozo y a la xente en general y transmitir pues cosas que tenemos que decir, que de otra manera no podríamos hacerlo. Disebra es un grupo de música y punto. Un grupo con una ideología determinada, con muchas, porque los hay, y variada dentro del grupo de los miembros, pero es un grupo de música y con unas letras, y si te gusta, pues vas a verlo, y si no te gusta, pues no vayas. ¡Rompi el ritmo! Ay, espera. ¡Rompi! Me sale a mí un gallo. Y luego no le molaba, pero esta yo creo que estaba bastante bien cantado todo. ¡Rompi! No pensé que fuera ya, pero perdón. ¡Rompi! ¡Rompe el ritmo! El compromiso asturianiego es evidente y es bien claro. Quizá por eso me mantengo ahí un poquillín en activo, cuéstame desearlo a lo mejor por eso.
en diciembre saques a relucir de una manera pues muy prestosa las ideas que te presten a ti. Queremos facer a acordanza de toda esa xente que se allega a nuestro país a la busca dunha vida mellor e máis digna. Que sean bienvenidos. Cae la mañana en el mercado, el sol, el sudor, la pena y un cantar. Que viene del otro lado de la mar, ahora en Cesa hay una sede de calor, la radio sintonizando. Sodade, Sodade. La censura de tipo indirecto, pues sí, se produjo cuando salió el tercer disco, el que era Punta Talayista, que traía a la Virgen de Cuadonga y traía en cuello al príncipe, una cadena de emisores. Es que contaronnos que tuvieron que quitar esa carátula para poder tener el disco por allí, ¿no? Enseñaronme un disco que traía al yau de los títulos de las canciones, non radiable, non radiable, non radiable, ¿no? Y que cargábase prácticamente a la mitad del disco, ¿no? A todos los militantes y a todos los activistas de la nuestra lengua. Bachan un habitu, Xosan Bas. Ahí tenemos en el grupo a 3 compañeros que trabajaban en una escuela de música. Agustín, Eladio, Irra, el batera antiguo que teníamos, pues bueno, pasaronlo mal porque además quieren los puestos de trabajo de ellos y costar a ellos mucho labor el tirar para adelante por la escuela municipal de música de allí de Corbera y de Guaypa mañana decidieron esfarrapar todo aquello. Fueron momentos duros y difíciles y después nos mollámonos mucho con aquella historia. Sacamos una de las noches de San Xoán una pancarta que traía non al xenocidio cultural en Corbera y a partir de ese año non volvimos tocar más na noche de San Xoán de Corbera. María tiene una vida diferente. María tiene una vida diferente. María sabe que el bien se paga con años de vivir aplastada. Tiene bravía más de una desgracia en medio de un mucha gente de caña. Costó todos los pueblos con nombre popular y era todos cartelos, y era uno de los primeros cantares que hizo Dixebra y que, bueno, convirtióse en el himno de la toponimia. Costó trabajo, muchas horas de nocturnidad y alevosía, a poqueñín que los pueblos recuperen el nombre na su lingua propia y única y exclusiva, ¿no? Una de las maneras más mejores de que la lingua se visibilice y precisamente llantándola en los cartelos de los nombres de los pueblos, ¿no? Si la administración no cumple las leyes, ¿cómo van a obligar a los ciudadanos a que les cumplan, ¿no? Hay una ley de uso y promoción además que incumple la milenta vegades la propia administración. Por muchas denuncias que se pongan, la administración sigue R que R en ese tipo de incumplimiento legal y es bien difícil. La verdad es que en Asturias padecemos una situación tanto extraña, muchas veces hasta paranoica por parte del poder contra la lengua y la cultura propia. Asturias como una nación diferenciada pues no muerra, ¿no? Yo creo que el problema no está en la sociedad, creo que el problema está en los que representen esa sociedad y en estos 30 años que llevábamos de unos políticos nefastos da fechu y que además
muchas veces yo ya no sé si o por ignorancia o por mala fe, porque dicen cosas que una de dos, o son unos burros completamente, o si lo dicen conscientemente, sabiendo lo que están diciendo, ya es por mala yechi, y pues por muy mala fe, ¿no? Yo creo que el problema de Asturias en estos 30 años no es el pueblo asturiano, y precisamente los que dicen que representan ese pueblo asturiano. Aquí la diferenciación cultural es tan evidente a veces que parece que no la hay, ¿no? Si un país cualquiera que tuviera los hórreos como arquitectura única, exclusiva y diferenciadora, una bebida nacional como la sidra, etcétera, etcétera, esa manera de ser de los asturianos, no nos damos cuenta de esa diferencia porque no sé, está a la vuelta de la esquina, nada más que sales por la calle. Si la vida faime actuar. El cantar de Duro Felguera, creo que salió en el momento xusto, llevaba aquella xente encerrados casi que un año allí, llevaban ya otros 2 años prácticamente de lucha, ya pasaron una huelga de fame, ya tuvieron encerrados en el ayuntamiento, de aquella también piesllaos en la Catedral de Uvieu, y hicimos el cantar y bueno, espardióse per Asturias, la verdad es que como prácticamente ningún otro cantar, ¿no? Y convirtióse en un himno de la lucha de la resistencia obrera en Asturias en aquel momento, ¿no? La gente de Duro Felguera recibiólo, acogiólo per bien y bueno, hubo momentos, la verdad es que muy emotivos, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos todo un día piesllaos con ellos en la catedral, acuérdome de otro concierto tocando en la plaza de la catedral al final de una manifestación por la oficialidad y en antes de tocar el cantar Duro Felguera, un llores, tocar ese cantar, estaban ellos todavía cerrados en la catedral y con un micro inalámbrico pues dedicaron unas palabras a la gente que estaba en la plaza de la catedral y nada más y acabar la locución de ellos tiraron un volador que españó y entabamos a tocarnos un llores. Yo acuérdome que arriba de los escenarios fue uno de los momentos más emotivos, ¿no? Que bueno, poniente el pelleyu de pita, respingaba este todo. Yo cuando estábamos en el examen nacionalista de Asturias ya teníamos un lema que era queremos vivir y trabajar en Asturias. Y de esto hay, pues eso, 20 y tantos años. Estábamos viéndolo los nacionalistas de aquella, que la cosa iba a ponerse bien gafa. Y bueno, acusábennos de ser unos catastrofistas, de ser siempre los del non, de no sé qué, ¿no? 30 años después, la situación de Asturias sigue siendo más o menos la misma. Tenemos los mismos partidos en la Xunta General, tenemos, sacante un periodo pequeño de tiempo, los mismos gobernantes del mismo partido, con todo lo que eso conlleva, prácticamente 30 años gobernando en Asturias. Eso genera unas dinámicas que son muy gafes, o sea, idea, el poder, y eso es muy malo. Y después tenemos unos políticos completamente irresponsables, justificando la emigración, que no deja de ser emigración laboral. La xente en Asturias, la xente mozo, tiene que colar de Asturias para poder vivir y trabajar. Y xente que se permite las banalidades de, bueno, y es lo que hay que marchar y si hay que buscar trabajo en otro lado, pues muy bien. Dice, pero vamos a ver, la xente tiene derecho a quedarse aquí, a venir aquí y a trabajar aquí. Foi un placer, casi en precisión, prestónos a bordo para que güey. ¡Salud! Resulta que la gente, si quiere
pues, o sea, realizarse un poquillín como persona, tiene que salir fuera. Voy a trabajar ahí, me llamaron, me parece que las cosas son al revés, ahí te llaman a trabajar y aquí para Canarias, este año más o menos a pasarlo entre allí y aquí y a trabajar allí en el conservatorio. Y ahora estaré hasta Navidad, pero luego ya estaré viniendo a cada poco y vamos a seguir trabajando así, arreglándonos y bueno, de momento solo voy temporalmente, como nos pasa a muchos asturianos. Yo conozco cantidad de gente que está trabajando en supermercados, o sea, por un dinero que, vamos, que es de risa lo que están cobrando y están cogiendo cajas de cajeros de tal, de cual, y a lo mejor son gente que tiene un magisterio, que tiene, vamos, una carrera o que no la tiene o que lo que tenga, ¿no? Vamos, tener a la gente explotada y sin, no sé, vamos, precariedad, o sea, precariedad total. Muchas de esas circunstancias son por la mala gestión de los políticos, porque lo obliguen a marchar, ¿no? O irresponsables como los señores de la Federación Socialista Asturiana, que dicen que, bueno, que como en Asturias no hay un conflicto lingüístico importante, por eso no nos dan la oficialidad. O sea, a mí me parece una irresponsabilidad tremenda. ¿Qué es lo que quieren decir? Que el día que va un conflicto realmente gordo e importante, ese día sentaránse a negociar la oficialidad con nos. Relaciones de este tipo, por responsables políticos, demuestran un poco la catadura moral y el nivel que tenemos en cuanto a políticos aquí en Asturias. Aquí la cuestión ya es eso, el dinero ha tomado un protagonismo que, bueno, siempre lo ha tenido, ¿no? Pero ahora ya llega hasta unos puntos, no sé, vamos, muy preocupantes. Cada vez yo creo que hay más ricos y más pobres. Nos cuenques siempre se dixo que aquí pudo faltar de todo menos droga. Eso siempre la xente de todas partes venía siempre a la Felguera o Mieres o lo que sea, porque ahí siempre hubo. Y es curioso, ¿no?, que ya el sitio donde tradicionalmente más lucha hubo, en los años 80, cómo lo destrozaron todo, cómo estaba todo semado de camellos, todas las esquinas, para que la gente tuviera en que meterse, en que ocupar el tiempo en lugar de andar tirando piedras a la policía. La mina que donde se acaba, aquí la mina más cercana y el Pozo Santiago, ahí en Morea, o Nicolasa, donde traballara algún tiempo mi abuelo. Estamos en Llanos de Somerón, Chanos de Somerón, me dicen alguna xente más mayor, como decía mi abuela. Aquí la xente que traballa en la mina tiene que marchar, bravamente lejos de aquí. Mi abuelo traballaba puramente ahí al lado. Tenía que ir de Llanos a Pallares, a la mina Pallares. Y ahí mismo, pero claro, de aquí ya no había transporte y él a lo mejor echaba 1 hora y media y andando rápidamente. 1 hora y media en llegar a la mina, echar ahí las 7 horas de mina y luego volver, y de la que volvía agarraba las vacas. Esa era la vida de él. El carbón debía ser rentable aquí, de hecho había minas privadas, bueno, sigue habiéndolas, subvencionadas, claro. Debía ser rentable cuando la gente trabajaba por lo que trabajaba, ¿no? Por un bocadillo y 4 perronas, que tenían que completar con otras cosas. Claro, en Ucrania, en Polonia y esos países, pues lógicamente, esa es la manera de que sea rentable. La gente no cobra, un chino, de lo que sea, no se invierte en seguridad, no se invierte en nada. Así seguro que el carbón ya es rentable.
habíamos visto en las movilizaciones la pintada aquella famosa de Mejuto, que había escaecido el tolete en una escorribanda que ellos metieron a los polis, pues salió un poquillín como rodado, ¿no? Porque nos lo puso a huevo la temática entre la coña que tenía y que nos servía también para meternos de paso con esa problemática laboral, salió como de corrido. Daba pie a ironías y a coñas y a todo. Fue una pasada vivirla, pues nerviosísimos estábamos todos antes de tocar, pero bien, muy bien, llenazo, estuvo muy bien. Cuando faltaba media orina, estábamos un poco acongoxados. La plaza parece pequeñina, pero después cuando la tienes que llenar de xente, ye per grande. Lo que más me chocó de los directos de Dixebra, de repente llegabas a un concierto, a un festival y no había nadie, y al cuarto de hora antes de empezar Dixebra se llenaba. Salen de debajo de las piedras. El caso é que cuando salimos y vimos la montonera xente que había, quedamos ablucados, ¿no? Lo mellor del concierto foi la respuesta de la xente, la participación, la fuerza que dan a las canciones de Dixebra, pancartes, banderes, con ganas de pasarlo bien. Yo creo que foi de lo mellor de esa noche, foi la respuesta del público. Cubrimos yo creo que 2-3 generaciones de asturianos y asturianes que conocen a Dixebra. Siempre suele pasar en los conciertos de Dixebra, de la xente más viejo que sueltar nes files traseres, remembrando épocas pasadas, hasta la xente más nuevo que está en las primeras files dándolo todo y viviendo ese momento, ¿no? Escoger un repertorio de 26, que fueron los que vi ahí, fue el que al final pautamos un poco entre todos, pero para mí quedaron cantares fuera y a lo mejor para algún otro del grupo quedaron otros cantares fuera, ¿no? Pero yo creo que bueno, que es representativo y significativo de lo que foi y de lo que lle Dixebra. Aunque llevemos tocando un tema como la Rapaza Nacionalidad, foi de los primeros que hicimos, tocámoslo una temporada, deixámoslo, volvimos a tocarlo, pero tocámoslo de otra manera, cambiándolo. Volvimos a desdexarlo porque llevamos mucho tiempo tocándolo y recuperamoslo ahora, pero volvimos a remocicarlo con otro arreglo nuevo, ¿no? Yo creo que eso y un poco por deferencia hacia el público también, que te pueda ir ver un brano, otro brano y que aunque toques temas que ya conocen, pero que siempre ellos das una vuelta que ellos pueden resultar originales, ¿no? Como si ya en el hall, ¿entiendes? Como si ya ahí detrás de la puerta. Lleva mucha xera, mucho labor nos llevó. Pareciónos una idea guapa que Dixebra celebrar estos 20 años y su primer disco en directo pues en casa, ¿no? En Avilés y en el Parche, donde pues, pero ahí son skies que nos vieron hacer como grupo y como personas, ¿no? Tampoco queríamos muchas colaboraciones y mucho xareu, ¿no? Porque pensábamos que ya era un disco de Dixebra y que lo que teníamos que hacer era recoger un poco el ambiente y el espíritu de lo que representen los conciertos de Dixebra. Lo que pasa es que sí queríamos de alguna cocina, ¿no? Pues tuvimos a Xosan Bass, tuvimos a Los Hidros con nos, la xente de la Xunta Moza y bueno, varios colaboradores musicales también, ¿no? Toño Gómez, Dani Estilo, Mario Fuello dar la M. Estuvimos falando con Fermín Muguruza, que bueno, dixonos que sí en un primer momento, non pudo ser, pero él estaba dispuesto a venir, ¿no? En fin, otra vez será, ¿no? El salto cualitativo de Dixebra en cuanto a sonido y produxose de la mano de Kaki Arcarazo. Foi en el cuarto disco, dieron Enduro, vieron él Asturias a facernos la producción de ese traballo. A partir de ahí pues entamamos una relación más que profesional, de amistad, y tenía que estar aquí, ¿no? Y lo dijimos muy tarde, prácticamente 15 días antes lo avisamos, ¿no? Y dejó lo que tenía que hacer para estar con nos y bueno, hacerse responsable de parte del sonido y de lo bien que suena el disco, ¿no? Pasaste al miollau de la mano d'otru entre toda la xente colto traxe verde y era yo muy mozu quicias impulsivo el caso y que el coral diome un gran baldío un día tres d'otru naguando por vete pasaba pel sitio
Llume pa dar calor, llume pa dar calor, llume pa dar calor. Hoy me saltó ya de Dios, hoy. ¡Mira! ¡Corazo! Sí, vaya, aquí voy a ir, tío. Pero está así, tío, vete al médico. Seguir consultando. Puede servir de bomba, tío. Si vais a Burgos a la abuela, hay que ir. Guille, graba la cama del ladio, que mola mucho. La abuela es insecticida, ¿o qué? Fuera de aquí, fuera de aquí. Pero todo el culo. Para ti que no mira de por los jóvenes. ¡Liepa allá! Entonces, bueno, yo iba ahí enfrascado, charlando con esta xente, y cuando me di cuenta, pues ya non tenía detrás al resto do grupo. Levantáronse al día siguiente e este que sería del e non topó el sitio onde dormíamos. Este igual volvió a la Plaza Toros porque fuera el sitio onde tocáramos. E fue hasta allí e aí me topó durmiendo entre dos coches. Encima de esa chábana, faes el fuego, agarras la brasa, metes el pan amasado ahí dentro, pones esta tapa, aquí, sale el pan ya para comer, pan de escanda. Eso failo mi madre pues casi que todos los fines de semana. Y aquí pues antes fízolo mi abuela y antes pues la mi bisabuela y qué sé yo hasta dónde se hay que remontar. Pero que tengo la boca llena. Hola, soy Primi, un profesor de matemáticas y nada más que terminé ya dijeron, Primi, ¿qué? ¿De Disebra, no? Y yo pues sí, este año ya me cazaron nada más llegar. Ya pusieron una foto mía en algunos tablones de algunas aulas. Entonces estuvieron unos 2 horas ahí tomando Coca-Colas hasta que se aburrieron y cuando nos dimos cuenta teníamos un furgón delante, otro detrás, todos fuera ahí, manos arriba. Y entonces estaban muy preocupados con los palos cubanos que llevaba Shuni y tal. Tuvieron media hora buscando la mecha del palo cubano a ver por dónde podía prender aquello. El gorrineo es lo que tiene, tío. Espera, es que me da la risa. Somos amigos de la infancia. Pero bueno, no pienses tú que le hacíamos mucho caso al principio, ¿eh? Nos teníamos como los puncarras y tal, de marras y tal. Esto casi que lo quitamos y tal. Multinacional. Tengo otra vez. Del lugar en el que esté... Bueno, otra vez, tío. Donde nació uno de los más famosos investigadores de las raíces asturianas. Ahí tenemos cómo está la casa. Apoyamos desde Madrid la reivindicación y la música que estos chavales hacen, nuestro apoyo moral y físico si hace falta. Es cosa como la chapa, que hay madres históricas. Perdona, tío. Es que dice, oye, la grabamos un sábado a las 3 de la mañana. Lo puedo empezar otra vez, tío, porque me estoy liando y yo solo, tío. Bueno, ¿estás grabando ya? Sí. Espera, que me va a organizar lo que yo entro. Comento lo de eso. Muy bien con ellos. Espera, es que me da la risa, tío. Es que yo sé. Luego corta todas estas cosas. Lo que veas que me trabo hablando y todo eso. Un montón. Defcon 2, Electric Playboys, los comienzos con Redada, con 13, 14 años. Espera, a ver, Guiller, que estoy un poco descentrado. Estoy poniéndome hasta nervioso. Espera. Que contratan. Uf, ahí ya me traveso. Se olvídalo. ¿Qué tal? Hola, sí, probando. Las gafas no están llenas de mierda, no te brillan. Cuando tú quieras. ¿Qué va, hombre? Soy un muñones y tal, lo que pasa que, bueno, oye, poco a poco se va aprendiendo. Hostia, gustos musicales hay de todo. Yo de guaje era rockabilly, joder, aquí donde me ves. A mí me molaba, pues eso, Loquillo, Los Rebeldes y tal, yo flipaba, tío. Bueno, me molaba la Creedence, los Animals y esas cosas más, ¿no? Embrutecidos, como dirían aquellos o funquillo, ¿no? Tan embrutecidos con Disebra. Hay xente que lo lleva muy dentro, tan chocos ahí dando gritos y llevan el tema del grupo, llevanlo muy dentro, ¿eh? Estoy pensando ahora en unos alumnos míos nos estuvieron siguiendo este verano por todos los conciertos que dimos, no siendo uno. El secreto yo creo que de la durabilidad de Disebra son paisanos. Son gente con las cosas súper claras. Son cosas que hay que hacer. Y yo para eso soy muy responsable, pese a ser rockero soy muy responsable. Es que nos llevamos genial, que somos una familia ahí. Pues nada, aquí seguiremos otros 20 años, si os presta a los que nos seguís. En tanto dure la excitación arriba al escenario y las ganas de hacer cosas y no sé, y la xente pues tenga ganas de seguir sintiendo a Disebra, ahí estaremos, ¿no? Facer país
dende la música, ¿no?